Buenos días a todos, bienvenidos. Disculpen esta interrupción, pero bueno, hoy estamos transmitiendo desde la iglesia y bienvenidos a este punto de contacto para compartir la palabra del Señor. Les saludo desde aquí a todos los que hoy no han podido venir y esperemos que en este día jueves, en el día domingo, que puedan sumarse. Amén. Y estamos viendo el tema de lo que el salmista escribió acerca de sus propósitos, ¿no? Y hemos visto 4 propósitos: te alabaré, tus estatutos guardaré, número 3, en tus mandamientos meditaré, número 4, me regocijaré en tus estatutos. Y hoy vamos a ver el resto de este propósito. Es muy bueno tener propósitos en la vida, ¿no? Porque se aprovecha el tiempo. Hay metas que se pueden poner en ejecución, de las cuales nosotros nos vamos dando cuenta hasta dónde podemos llegar y llegar a coronar esos propósitos. Hay propósitos económicos, hay propósitos de carrera, cuando nosotros elegimos una carrera a seguir, y hay propósitos también espirituales, ¿no? Que es llegar en forma óptima a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, aún a prepararnos en los estudios conforme a la palabra del Señor, que nos llevarán a un lugar elevado en nuestra comunión, en nuestro conocimiento con nuestro Dios. Por eso es tan importante conocer lo que el salmista escribió, ¿no? Y en este día vamos a ver el número 5, en el versículo 32 del Salmo 119, dice: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Y en la NTV dice: correré por tus mandamientos porque tú aumentas mi comprensión. Y qué bueno cuando comprendemos, cuando comenzamos a entender por qué suceden las cosas, por qué Dios permite algunas cosas en nuestra vida. En la TLA dice: por el camino de tus mandamientos correré porque me ayudaste a entenderlos. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero que Dios nos ayuda, nos abre el entendimiento y saber, mirá que esto está sucediendo por esto. Y aunque le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender después. O sea que hay un tiempo también para ese entendimiento. Y la condición de algunos que siguen en el camino del mandamiento es que prefieren seguirle de lejos. Ahí nomás, no se quieren comprometer. Pero allí el salmista dice que este propósito de correr por el camino de sus mandamientos requiere correr esta carrera puestos en los ojos de aquel consumador de la fe, que es Jesucristo. Así que no sé dónde está puesta su mirada, pero en este día que su mirada esté puesta en aquel que es el consumador de la fe, en aquel que empezó la carrera y la concluyó, y en la cruz dijo: consumado es. Aquel que murió y resucitó, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El 6º propósito que el salmista escribió es en el versículo 45, dice: andaré en libertad. Puedo andar en libertad con libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. O sea que qué buen propósito, ¿no? Andaré en libertad. Y la libertad, si usted le pregunta a alguien que ha estado en la cárcel, allí sí que se valora la libertad. Mientras tanto hay mucha gente que delinque, que hace cosas
y que no le da la importancia a la libertad. Pero cuando se pierde en las cosas, ahí uno valora. Aquí el propósito del salmista es saber andar en esta libertad, porque sabe por qué motivo él anda en la libertad, porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. Qué buen propósito, ¿no? Porque a veces las circunstancias que vivimos y a veces las personas que están alrededor, conectadas con nosotros por diferentes motivos, por lazos familiares, por trabajos, ¿no? Allí, qué bueno que es que ellos no influyan para alejarnos de esta libertad y que nosotros tengamos ese firme propósito de seguir las enseñanzas del Señor. Allí en la BLA dice, puedo andar en libertad. En la BLA dice, pues tus ordenanzas he buscado. Tenemos que buscar lo que el Señor dice, porque a veces parece que todo está bien, ¿no? Porque vemos que los demás lo hacen, hay tanta propaganda para hacer lo malo. Hace poco estaba viendo de aquellas personas que han sido estafadas por medio de avisos que vienen, ¿no? Incluso una propaganda de Mercado Pago, haga esto, haga aquello, y enseguida, ojo que es un virus, ojo que es un señuelo para hacer caer a la gente, no lo abran, y hay mucha gente que ha sido estafada de esta manera en su buen deseo, ¿no? Pero ¿qué dice? Que nosotros tenemos que buscar las ordenanzas del Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? En la NTV dice, porque me he dedicado a tus mandamientos. Tiene que haber una dedicación. Y para que haya una dedicación, yo tengo que leer la palabra. Así que qué importante que es. Aquí alguien dijo, estoy contenta. Nao dice, porque volvieron las clases presenciales. Y hay que dedicarse, ¿no? Quizás por internet se dedica, pero es muy limitado, no hay una explicación del profesor. Pero dice, me he dedicado a tus mandamientos. En la TLA dice, ando en tu libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. Es muy importante entonces guardar esta libertad y andar. ¿Andar qué es? Caminar. Caminar en esta libertad. Número 7. Hablaré de tus testimonios. Qué lindo propósito. Allí en el versículo 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y este propósito es muy importante. No avergonzarnos, hablar del Evangelio. En la BLA dice, ante reyes hablaré de tus testimonios y no tendré vergüenza. En la NTV dice, a los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Y qué bueno este propósito, de hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Quizás no tengamos muchos conocimientos didácticos o teológicos, pero si hemos experimentado, eso es lo más grande, que tiene una fuerza, la experimentación, lo que vivimos por medio de los testimonios del Señor. Allí en Daniel 3, 16 al 18, tiene que haber una valentía. ¿Para qué? Para hablar de los testimonios. Y allí, si usted puede buscar, en Daniel 3, allí los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey Nabucodonosor les exigía que se inclinen hacia la estatua que él había hecho, en el versículo 16 dice, mire lo que ellos le contestaron. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué valentía!, ¿no?
para confrontar lo que este rey estaba haciendo en el 18. Y si no, Dios nos puede librar, pero si en el propósito de Dios está que muramos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, qué bueno cuando tenemos esa valentía de confrontar a las tinieblas, de decir, yo no lo voy a hacer, aunque lo digas tú. Y allí en el 19, mire lo que le pasó al rey. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos, porque era algo que él había ideado y que todos lo tenían que hacer. Ni se imaginó que estas tres personas iban a decir, no lo vamos a hacer, porque nosotros servimos a Dios. Que Dios nos dé ese valor. Amén. Y en Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y yo no quiero que el Señor se avergüence de mí. Y nos tenemos que avergonzar de hacer lo malo, no de hacer lo bueno. Porque lo bueno puede rescatar a una persona. Lo bueno puede guiar a alguien que está equivocado. Lo bueno puede hacer abandonar el pecado para llegar a la vida eterna. Qué bueno que es hablar de su testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Número 8. A medianoche, otro propósito del salmista, a medianoche me levantaré para darte gracias. Versículo 62. Y te voy a alabar por tus justos juicios. Y qué bueno, a veces cuando usted no puede dormir, qué bueno, ¿no? En vez de pensar en amarguras, en tristezas, aquí el propósito del salmista es levantarse para darle gracias a Dios. Bienaventurados los que se pueden levantar a medianoche y no fijarse ni acordarse de su dolor, y aunque tengan dolor o dificultades, pueden dar gracias al Señor. ¡Qué bueno! En Hechos 16, 24 y 25, mire lo que dice. Hechos 16, 24 y 25, dice esta palabra. El cual, recibido este mandato, el carcelero metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. O sea que en un lugar donde era terrible. Estaba allí una humedad tremenda, pero allí a medianoche, diga medianoche. A medianoche. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué buen propósito es este, ¿no? Y mire que estar cantando en medio del cepo, no poder mover ni los brazos ni los pies, y ellos estaban cantando himnos a Dios. Y no cantaban despacito. Dice que todos los presos lo oían. Y entonces allí, mire lo que pasa cuando hay alguien que da gracias, que alaba al Señor. Allí en el 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién hizo esto? Dios. Porque la alabanza mueve la mano de Dios. Cuando nosotros estamos en tristeza, sumidos en incredulidad, en amargura, en depresión, esto nos lleva a peor. Pero cuando nosotros, aun cuando estamos mal, decimos, Señor, te doy gracias.
Yo te doy gracias. A veces cuando yo me siento mal digo, Señor, gracias por la casa, gracias por la iglesia, gracias por mi familia. Me acuerdo de todo. Señor, gracias por darme el lugar donde estacionar. Gracias, Señor, gracias por cada detalle que tú, Señor, tienes. Amén. Y el Señor es aquel que mueve su mano. Así que despertándose el carcelero, allí se quiso quitar la vida porque dijo, ahora se escaparon todos. Y Pablo dijo a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cómo? Alabando al Señor y dando gracias a Dios, ellos iban a hacer algo que no debían hacer, sino que se quedaron ahí, porque sabían que Dios estaba actuando. Y cuando nosotros sabemos que Dios está actuando, Él puede mandar de repente un terremoto que rompa todas las cadenas, que rompa toda situación. Pero hay que esperar lo que el Señor quiere hacer, no adelantarnos. Y allí entonces Él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies, ¿de quiénes? De los que cantaban a medianoche, de Pablo y Silas, y les dijo, señores, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Qué bueno, esta palabra que queda en nuestra mente y que trascendió los siglos y que llega hasta ahora para cumplirse en aquellos que a medianoche se animan a alabar al Señor, y el Señor es el que puede cambiar toda circunstancia, por más imposible que sea para nosotros, y el propósito de Dios es que la salvación. A medianoche se levantaron para darle gracias. Y este hombre fue salvo, toda su familia, allí en Filipos. Así que esta palabra nos esté cambiando el propósito en nuestra vida. Y por último, en el versículo 93 del Salmo 119, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ellas me conducirán a la eternidad y permanecerán allí conmigo. Como Jesús dijo en San Juan 6:63, tu palabra son espíritu y son vida, porque jamás los voy a olvidar. Y la palabra de Dios es algo que no tiene paralelo con ninguna literatura secular. La palabra de Dios es algo que es sublime, es profunda. Lleva en sí allí la palabra rema, que cuando alguien la lee y la aplica, puede ser vivificada. Puede el Señor hacer una obra. Como dice allí en el Salmo 107, envió su palabra y fuimos sanados. Envió su palabra. Tiene este poder. Dice, cielo y tierra podrán pasar, pero tu palabra no pasará. Tiene este poder de vivificar. ¿Cómo olvidamos de sus mandatos? Y tenemos que concluir en esta mañana. Hay frases de escritores que a veces nos llevan a que podamos permanecer en este propósito de buscarle a Dios. Trabaja por lo que quieres y no te rindas hasta alcanzarlo. No quiero leer, estoy aburrido. La motivación es el mejor regalo que puedes darte como ser humano. Y en esta mañana que este propósito del salmista pueda motivarte a ¿qué? Alcanzar esta vivencia del salmista. Esta experiencia que iba más allá de lo que está escrito, sino que era un poder adentro de él
creí, por tanto hablé, dice, ¿no? Allí Jeremías dice, yo había dicho que no iba a hablar más tu palabra, pero no obstante estas palabras fueron adentro de mis huesos como un fuego que no lo pude resistir. Amén. Y esta es la obra que Dios hace por medio de su palabra. Tenemos que saber también que en nuestro propósito vamos a encontrar que nada es fácil. Todo tiene un precio. Y mientras más alto sea este precio, más valioso va a ser para ti. Y hay algo que dicen los sabios, que el conocimiento no ocupa lugar. No importa lo que otros hagan, yo sé lo que quiero hacer. Amén. Y que este deseo, este propósito, lo tengas en tu vida. Y quiero concluir con Filipenses 3:13, que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no se ponía como un ejemplo de haber alcanzado todo, sino que una cosa, diga una cosa. Una cosa. Olvido lo que me ha pasado. Ciertamente que quede atrás. Y hay algo que Él tiene como propósito. Me extiendo a lo que está delante. Y tenemos que extendernos a lo que el Señor está preparando para ti y para mí. Porque hay propósitos de Dios. Como dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Él va a cumplir ese propósito de salvación, ese propósito para lo cual nos trajo. Y hay que proseguir. Cuando se alcanza la meta, hay que proseguir. Prosigo a la meta. Del premio al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el Señor te llamó a ti y a mí en este día. Y hay que proseguir en este llamado. Nunca te vuelvas para atrás. Y vamos a estar orando en este momento. Gracias te damos, Señor, por los propósitos del salmista que nos han hablado, Señor, para que podamos elevar nuestros propósitos, nuestras metas, de alcanzar, Señor, lo que muchos no pueden, porque han desistido por las circunstancias, por mirar, Señor, a lo que pasa alrededor, por mirar lo que hace la mayoría. Pero, Señor, en este momento no miramos eso, sino que nuestra mirada se eleva hacia ti, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, gracias, Dios mío, y perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Queremos retomar esta carrera, Señor, con gozo. Gracias te damos, Dios mío, y bendice a los amigos, a los hermanos que están mirando este video, que sientan tu presencia y que tú les vivificas, espíritu, alma y cuerpo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero el día jueves a las 11 de la mañana y te espero también en los audios de tus agradecimientos y peticiones. Muchas bendiciones en este día.